Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues el día de hoy tenemos excelentes noticias para los adultos mayores del Seguro Social, los jubilados. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles más importantes sobre cómo el día de hoy empieza una nueva ronda de pagos del Seguro Social. Y exactamente en este día, 1 de febrero, ya están saliendo depósitos para una categoría de beneficiarios. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues el primer pago de seguridad de ingreso suplementario, prácticamente de este año 2024, sin contar el pago que se dio por adelantado durante diciembre del 2023, pues este sería el primer pago que estaríamos viendo en este año, el cual va con un valor de hasta $943 para contribuyentes individuales, el cual se estará enviando el día de hoy. Este pago, que es el primer cheque de este año 2024, debido a las raras coordinaciones en el calendario de la Administración del Seguro Social, será enviado pues el día de hoy, jueves 1 de febrero. Recordemos que en enero prácticamente no hubieron pagos, porque este se adelantó. El monto máximo que cada persona puede recibir a través de este gran programa que es el SSI, depende de la forma en la cual cada destinatario presentó el pago, o su solicitud. Existen 3 categorías a la hora de presentar su solicitud. Una es individual, la otra es conjunta y la última es como persona esencial. Esta última, que es la categoría de persona esencial, son las personas quienes viven con personas que reciben pagos del SSI y les brindan una atención necesaria. Puede ser atención médica. Este año los contribuyentes individuales reciben un pago promedio de $943 cada mes. Las parejas elegibles recibirían hasta $1,415 y las personas esenciales recibirían hasta $462 cada mes. Estas cantidades se suponen con el aumento del 3,2% del COULA que fue publicado en el año 2023. No todos los destinatarios recibirán el pago máximo y los contribuyentes pueden ver también el presupuesto personalizado a través de las herramientas que nos ofrece la Administración del Seguro Social. Para calificar al SSI, una persona tiene que recibir ingresos limitados, o también puede ser total o parcialmente ciega, o tener una condición física o mental que limite seriamente sus actividades diarias por un periodo de 12 meses o más, o que puede esperar resultar en la muerte. Este programa del SSI se creó en el año 1974. Este busca brindar asistencia adicional a las personas más vulnerables, incluidos los ancianos, personas con discapacidades, personas ciegas u otras. Los pagos otorgan además de los beneficios regulares del Seguro Social, proporcionando pagos mensuales tanto a adultos como a niños, los cuales puedan ser elegibles. Ahora bien, ¿cuáles son las otras categorías del Seguro Social? Recordemos que también tenemos a los discapacitados y tenemos a los pensionados generalizados. Si solo recibe beneficios del Seguro Social y no los reclamó antes de mayo de 1997, pues su fecha de pago está determinada por su cumpleaños. Los pagos para los beneficiarios jubilados que cumplen años entre un día 1 y un día 10 de cualquier mes determinado estarán recibiendo el primer cheque, que es el 14 de febrero. Luego están los beneficiarios que cumplen años entre un día 11 y un día 20 de cualquier mes determinado. Ellos reciben su pago el 21 de febrero.
Y por último están los beneficiarios que cumplen años entre un día 21 y 31 de cualquier mes determinado. Ellos recibirían la última ronda de pagos, que es el 28 de febrero. Recuerde que si cree que su cheque del Seguro Social no ha llegado a tiempo, puede comunicarse con la Administración del Seguro Social, pero le recomendamos que espere hasta 3 días hábiles antes de llamar a la agencia para consultar sobre su pago. Recuerde que puede llamar cualquier día de la semana entre los horarios 8 a.m. y 7 p.m. al número que verán en pantalla. Es el número oficial de la Administración del Seguro Social, sin importar en qué estado usted viva. También puede ver el estado de su pago, iniciando sesión en su cuenta en línea del Social Security. Puede verlo en la sección Beneficios y Pagos. Para poder complementar un poco la información, queremos hablar también cómo es que se vería afectado el Seguro Social por un cierre del gobierno. Ya sabemos que estamos en otro mes y hay otra ronda de discusiones para evitar un cierre del gobierno, lo cual hace que la gente se pregunte cómo se vería afectado el Seguro Social. Una de las muchas preguntas sobre cómo es que esto podría afectarle a usted un cierre del gobierno. Afortunadamente, la Administración del Seguro Social es una de las agencias gubernamentales que ha elaborado planes de contingencia que están bien detallados, describiendo los servicios que continuarían y suspenderían en caso de que exista un cierre. Continuaremos con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de sus beneficios. Entonces, una cosa está clara. Incluso si el gobierno de Estados Unidos cierra, usted seguiría recibiendo sus cheques del Seguro Social y pagos por discapacidad. La razón por la que los pagos del Seguro Social continuarían es que se consideran un gasto obligatorio y este es financiado mediante un fideicomiso, el cual no forma parte del proceso de asignaciones anuales. Pero ¿cuáles son los servicios del Seguro Social que no se verían afectados? Bueno, los servicios que la Administración del Seguro Social afirman que continuarían funcionando ante un cierre del gobierno son los siguientes. Tenemos pago de cheques del Seguro Social, solicitudes de beneficios, solicitudes de apelación, cambios de beneficiario, restablecimiento de beneficios por contacto directo, emisión de tarjetas del Seguro Social originales y de reposición, reclamaciones iniciales, solicitudes de asistencia para audiencias, servicios del Seguro Social que quedarían en pausa. Durante un cierre, la Administración del Seguro Social estaría parcialmente cerrada, eso es cierto, con alrededor de unos 8.500 de sus 61.000 trabajadores suspendidos. Los servicios que no están directamente relacionados con los beneficios de pago y aquellos que no son críticos para las operaciones de servicio directo se detendrían, al menos hasta que el gobierno reabra. Si el cierre durara más de 5 días, entonces la Administración del Seguro Social tendría que reevaluar la cantidad de empleos necesarios para poder continuar con sus operaciones críticas. Según la Administración del Seguro Social, los servicios que sí se suspenderían en caso de que se produzca un cierre incluyen los siguientes: verificaciones de beneficios, correcciones y actualizaciones del registro de ganancias, contabilidad de beneficios, actividades de los reclusos, solicitudes de consultas de terceros, solicitudes de la Ley de Libertad de Información, actividades de mejora en relaciones públicas y capacitación, tarjetas de reemplazo del Medicare y por último el procesamiento de sobrepagos.